El jefe llegó sin avisar a la hora de la comida y quedó paralizado al ver lo que hizo la limpiadora. La mansión permanecía en silencio aquella tarde de marzo, un silencio que dolía, que pesaba sobre los muebles de caoba y los cuadros antiguos como una cobija de plomo. Fernando Castellanos, empresario de 50 años, dueño de la cadena hotelera más importante de Guadalajara, regresó a casa 3 horas antes de lo planeado. Una junta cancelada, un hueco en la agenda, decidió volver. No sabía que ese regreso lo cambiaría todo. Al abrir la puerta principal con cuidado, escuchó algo que no escuchaba desde hacía meses. Risas. Risas de niños, sus hijos. Fernando se quedó inmóvil en la entrada, con la llave aún en la mano. Su corazón latió con fuerza. Los trillizos, Mateo, Santiago y Valentina, apenas tenían 5 años, pero desde la muerte de su madre, Elena, hacía 8 meses. No reían, no jugaban, apenas comían. Los ojos de esos niños se habían apagado como velas al viento. Caminó despacio por el pasillo de mármol, siguiendo el sonido. Venía del comedor. Al acercarse a la puerta entreabierta, lo vio, sentados alrededor de la gran mesa de roble. Sus 3 hijos comían con apetito, y frente a ellos, con un delantal gastado y una sonrisa suave, estaba ella, Lucía Morales, la muchacha de la limpieza. Tenía 27 años, cabello castaño recogido en una trenza sencilla, manos callosas de tanto trabajar. Lucía servía sopa en los platos con una paciencia infinita. Limpiaba la boca de Valentina con una servilleta. Escuchaba las historias locas de Mateo con atención genuina. Y los niños brillaban. Y entonces el dinosaurio se comió todo el pastel, decía Mateo moviendo las manos como garras, y se puso así de gordo. Lucía se rió con ganas, una risa cálida que llenó el comedor. ¡Ay, no puede ser! ¿Y qué pasó después? ¡Que explotó!, gritó Santiago, y los 3 niños estallaron en carcajadas. Fernando sintió un nudo en la garganta. No supo si era gratitud, confusión o algo más profundo, algo que no lograba ponerle nombre. Lucía levantó la mirada y lo vio parado en la puerta. Se puso de pie de inmediato, asustada, limpiándose las manos en el delantal. «Señor Castellanos, yo no sabía que vendría más temprano. Solo les estaba dando de comer porque parecían tristes». Fernando no pudo hablar. Apenas asintió. Los niños corrieron hacia él gritando: «¡Papi! ¡Papi!», con una energía que no mostraban desde hacía tanto tiempo. Se aferró a ellos, sintiendo sus bracitos rodeándole las piernas, sus caritas levantadas hacia él llenas de vida. «¿Viste, papi? Lucía nos hizo sopa de verduras con estrellitas», dijo Valentina, «y sabe deliciosa. También nos contó un cuento mientras comíamos», agregó Mateo, «de una princesa que salvaba dragones». Fernando miró a Lucía por encima de las cabezas de sus hijos. Ella sostenía su mirada con timidez, con las mejillas un poco rojas. «Gracias», logró decir él, con la voz ronca. «Gracias por cuidarlos». «No es nada, señor. Me da gusto verlos contentos». Esa noche, después de que los niños se durmieran sin llorar por primera vez en meses, Fernando se quedó despierto en su estudio. Frente a él, sobre el escritorio de caoba, había una fotografía enmarcada. Su hija mayor, Micaela, tenía 7 años en esa imagen, vestida con un suéter rosa, sonriendo con 2 dientes de menos. Habían pasado 20 años desde que desapareció, 20 años buscándola, 20 años de culpa, 20 años sin respuestas. Nunca dejó de buscarla. Contrató investigadores, publicó anuncios, recorrió orfanatos y albergues por todo México, habló con médiums, con policías, con periodistas, pero Micaela se desvaneció como humo. Nunca supo quién se la llevó, ni por qué. Ese día en el parque, en un descuido de segundos, su hija desapareció entre la gente y nunca más volvió. Elena lo culpó durante años, aunque nunca lo dijo con palabras. Fernando lo veía en sus ojos cada vez que miraba el cuarto vacío de Micaela, que mantuvieron intacto como un santuario de esperanza. La tensión entre ellos nunca sanó del todo, aunque con el nacimiento de los trillizos encontraron un propósito común. Y luego Elena enfermó, cáncer de páncreas, 6 meses desde el diagnóstico hasta su último aliento.
Los niños eran tan pequeños que apenas entendían que mamá ya no volvería. Fernando tomó la fotografía de Micaela entre sus manos. Pasó el pulgar sobre el cristal, sobre esa sonrisa congelada en el tiempo. «¿Dónde estás, mi niña?», susurró. «¿Sigues viva? ¿Piensas en mí?». Un golpecito suave en la puerta lo sacó de sus pensamientos. «¿Señor Castellanos?». ¿Era Lucía? Traía una taza de té humeante en las manos. «Perdón por molestar. Vi luz en su estudio y pensé que... bueno, que tal vez le gustaría un té de manzanilla. Ayuda a dormir». Fernando dejó la foto sobre el escritorio. «Gracias, Lucía. Es muy amable de tu parte». Ella entró con pasos silenciosos y dejó la taza sobre el escritorio. Sus ojos cayeron sobre la fotografía. ¿Es su hija? Era... La voz de Fernando se quebró. No sé. Desapareció hace 20 años. Lucía se llevó una mano al pecho, con expresión de genuino dolor. «Lo siento mucho, señor. No puedo imaginar ese sufrimiento». Tenía la edad de la niña de la foto, 7 años, un segundo de distracción en el parque, y se la tragó la tierra. Lucía miró la fotografía con intensidad, con algo extraño en los ojos, algo que Fernando no pudo descifrar. «Es muy bonita», dijo en voz baja. «Tiene sus ojos». Fernando la miró con atención por primera vez desde que entró. Lucía tenía el cabello suelto ahora, cayendo sobre sus hombros, sin el delantal, sin las manos ocupadas. Se veía diferente, más joven, más vulnerable. «¿Tienes hijos?». «Lucía, no, señor, no tengo a nadie. De hecho, mis papás murieron cuando era muy chica. Crecí en un orfanato en Michoacán». «¿Un orfanato?». «Sí, bueno. Primero estuve en varios albergues. Me encontraron sola cuando tenía como 7 años. No recuerdo nada de antes de eso». Fernando sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. 7 años. La misma edad de Micaela cuando desapareció. «¿Nada?», preguntó, tratando de mantener la voz calmada. «Nada. Los doctores dijeron que fue un trauma, que mi mente bloqueó todo lo de antes. Solo recuerdo despertar en una estación de autobuses en Morelia, asustada y sola. Una señora me llevó a la policía y... bueno, así empezó todo». Lucía se encogió de hombros, como si hablara del clima. «Por eso me da tanto gusto ver a sus hijos felices. Señor, sé lo que es crecer sin familia, sin amor. No se lo deseo a nadie». Se dirigió hacia la puerta, pero Fernando la detuvo. «Lucía». «Sí, señor. Gracias. No solo por el té, por todo, por devolverles la vida a mis hijos». Ella sonrió con ternura. «Son unos niños hermosos, señor Castellanos. Solo necesitaban que alguien los viera de verdad». Cuando Lucía salió del estudio, Fernando se quedó mirando la puerta cerrada durante largos minutos. Luego volvió a mirar la fotografía de Micaela. Después pensó en Lucía, en sus palabras, en su historia. 7 años, Morelia, sin memoria. Algo en su pecho se agitó, una mezcla de esperanza y terror que no se atrevía a nombrar. Sacudió la cabeza. «No seas ridículo», se dijo a sí mismo. «No puedes ver fantasmas donde no los hay». Pero esa noche, por primera vez en meses, Fernando Castellanos durmió con una pregunta dándole vueltas en la cabeza. Y si, los siguientes días, Fernando no pudo dejar de observar a Lucía. No era atracción lo que sentía, sino algo más extraño, más profundo, una familiaridad inexplicable que lo desconcertaba. La forma en que inclinaba la cabeza cuando escuchaba a los niños, el gesto que hacía al apartarse el cabello detrás de la oreja, hasta su risa tenía algo que le erizaba la piel, como un eco de algo perdido hace mucho tiempo. «Te estás volviendo loco», se decía a sí mismo. «Estás viendo lo que quieres ver». Pero no podía parar. Una tarde, mientras trabajaba desde casa revisando contratos de expansión hotelera, escuchó una voz que venía del jardín. Era Lucía, cantando mientras regaba las plantas. Fernando dejó los papeles y se acercó a la ventana. La canción lo golpeó como un puñetazo en el estómago. «Duerme, mi niña, duerme, mi amor, que en el cielo hay estrellas y en tu pecho una flor». Las mismas palabras, la misma melodía que Elena solía cantar, la misma canción de cuna que él le cantaba a Micaela cada noche antes de dormir. Fernando salió al jardín sin pensarlo. Lucía estaba arrodillada junto a los rosales.
tarareando suavemente mientras arrancaba las malas hierbas. ¿Dónde aprendiste esa canción?, preguntó con más brusquedad de la que pretendía. Lucía se sobresaltó, soltando la regadera. Se puso de pie rápidamente, limpiándose las manos en el pantalón. «Ay, señor, me asustó. ¿Qué canción?» «La que estabas cantando ahora, la de Duerme mi niña». El rostro de Lucía se puso pálido. Se mordió el labio inferior, un gesto nervioso que Fernando también reconoció. No sé, señor. La conozco desde siempre, creo. ¿Quién te la enseñó?» «No me acuerdo. Supongo que mi mamá, pero ella murió cuando yo era muy pequeña». Fernando dio un paso más cerca. Lucía retrocedió instintivamente. «¿Estás segura? ¿No la escuchaste en algún otro lado?» «Señor, no entiendo por qué me pregunta esto». La voz de Lucía temblaba. «¿Hice algo malo?» Fernando se frenó. Estaba actuando como un loco, asustándola sin razón. Respiró hondo. «No, perdóname. Es solo que esa canción era muy especial para mi familia. Me sorprendió escucharla». Lucía pareció relajarse un poco. «Pues no sé de dónde la saqué, señor. Tengo muy pocos recuerdos de cuando era chiquita. Como le dije, crecí en un orfanato. Me dijeron que me encontraron sola en una central de autobuses cuando tenía 7 años. No me acuerdo de nada antes de eso. Nada en absoluto. A veces tengo como flashes, imágenes borrosas, una casa grande, un jardín, una voz que me llamaba, pero no sé si son recuerdos de verdad o si mi mente los inventó». Fernando sintió que le faltaba el aire. «¿Qué tipo de casa? ¿Puedes describirla?» Lucía frunció el ceño, concentrándose. «No mucho, solo recuerdo. Columnas blancas, creo, y un olor a rosas. Pero puede ser que lo esté imaginando, señor. Los doctores me dijeron que la mente hace eso cuando hay trauma. Llena los huecos con cosas que no son reales. Columnas blancas, rosas». La mansión Castellanos tenía ambas cosas. Fernando tuvo que apoyarse contra la pared del jardín. «¿Te sientes bien, señor?», preguntó Lucía, preocupada. «Se ve muy pálido». «Estoy bien. Solo. Necesito tomar aire». Esa noche, Fernando no pudo dormir. En cuanto los niños se durmieron, bajó al sótano donde guardaba todas las cajas con los archivos de la investigación de Micaela. Años y años de reportes, fotografías, testimonios, todo polvoriento y amarillento por el tiempo. Buscó frenéticamente hasta que encontró lo que necesitaba: el archivo del caso de la niña encontrada en la central de autobuses de Morelia, 20 años atrás. Lo había revisado en su momento, pero nunca hubo seguimiento. La policía cerró el caso como menor no identificada, probable abandono. Nunca la relacionaron con Micaela porque para entonces el caso de su hija ya estaba archivado también, perdido entre miles de denuncias sin resolver. Verificó las fechas. Coincidían exactamente. 3 días después de la desaparición de Micaela en Guadalajara, una niña de aproximadamente 7 años apareció sola en Morelia. Amnesia traumática, sin documentos, sin nadie que la reclamara. Las manos de Fernando temblaban mientras sostenía el expediente. «Dios mío», susurró. «¿Es posible?». Un ruido en las escaleras lo hizo dar un brinco. Levantó la vista y vio a Paola, la hermana menor de Elena, bajando al sótano con una botella de vino en la mano. «Sabía que te encontraría aquí», dijo ella, con ese tono entre dulce y controlador que siempre usaba. «Otra vez revolcándote en el pasado, ¿verdad?». Paola tenía 45 años, 3 menos que Elena. Siempre había sido la hermana difícil, calculadora, fría, obsesionada con las apariencias. Desde que Elena murió, había estado visitando la mansión casi a diario, con excusas cada vez más transparentes. «Solo estaba revisando unos documentos», dijo Fernando, cerrando el expediente. Paola se acercó, dejando la botella sobre una caja. «Documentos de Micaela, Fernando. Tienes que superarlo. Han pasado 20 años. Nunca voy a superarlo. Era mi hija. Lo sé, lo sé». Paola le tocó el hombro, dejando la mano ahí más tiempo del necesario. «Pero estás descuidando tu vida. Los trillizos te necesitan presente, no hundido en fantasmas». Fernando se apartó de su toque. «Los trillizos están mejor que nunca». Gracias a Lucía, el rostro de Paola se endureció al escuchar ese nombre. «Ah, sí, la muchacha de la limpieza.
Fernando, necesito hablar contigo de eso. ¿De qué? De ella. No me gusta. Fernando la miró con incredulidad. ¿Cómo que no te gusta? Es la única persona que ha logrado que los niños vuelvan a ser niños. Exactamente. Paola se cruzó de brazos. ¿No te parece sospechoso? ¿Una desconocida que llega a tu casa y de repente tiene a tus hijos comiendo de su mano? Fernando, despierta. Te está manipulando. Eso es ridículo. ¿En serio? Piénsalo. Una mujer joven, bonita, sin familia, que se mete en la vida de un viudo rico con 3 hijos. Es el cuento más viejo del mundo. Fernando sintió la rabia subirle por el pecho. Lucía no es así. Ella es genuina, Paola. No está buscando nada más que ganarse la vida honestamente. Paola soltó una risa amarga. Ay, Fernando, siempre tan ingenuo. ¿Sabes qué creo? Que deberías despedirla antes de que sea demasiado tarde, antes de que los niños se encariñen más. ¿Antes de que tú? ¿Antes de que yo qué? Paola se acercó más, con los ojos brillantes. Antes de que hagas algo estúpido. Sé que estás solo, Fernando. Sé que extrañas tener a alguien, pero esa mujer no es la solución. Yo podría... Fernando levantó una mano. Para, Paola, no sigas por ahí. ¿Por qué no? Elena ya no está. Los niños necesitan una figura materna, alguien de la familia, alguien que los conoce. Yo podría ser esa persona, Fernando. Siempre he estado aquí para ti, como cuñada, como familia. Nada más. El rostro de Paola se torció en una expresión de dolor y rabia mezcladas. ¿Y prefieres a una cualquiera que no sabes ni de dónde salió? No voy a seguir con esta conversación. Fernando comenzó a subir las escaleras. Lucía se queda, y tú necesitas aceptarlo. Te vas a arrepentir, gritó Paola detrás de él. Cuando descubras quién es realmente esa mujer, te vas a arrepentir. Fernando no se detuvo. Subió las escaleras y cerró la puerta del sótano con más fuerza de la necesaria, pero las palabras de Paola quedaron resonando en su cabeza. Cuando descubras quién es realmente. ¿Y si ella tenía razón para desconfiar? ¿Y si Fernando estaba dejando que la desesperación y la esperanza nublaran su juicio? No podía ser. Lucía era transparente, honesta. Cada gesto suyo era genuino. Pero esa noche, mientras intentaba dormir sin éxito, Fernando supo lo que tenía que hacer. Necesitaba estar seguro. Necesitaba investigar más a fondo, por el bien de sus hijos. Y tal vez, solo tal vez, para responder esa pregunta imposible que no lo dejaba respirar. ¿Y si Lucía era Micaela? Fernando pasó los siguientes días en una montaña rusa emocional. Durante el día, mantenía la compostura, asistía a juntas, firmaba contratos, sonreía cuando era necesario, pero por las noches se encerraba en su estudio y revisaba cada detalle de los archivos antiguos. Contrató de nuevo a Rodrigo Fuentes, el investigador privado que lo había ayudado durante años en la búsqueda de Micaela, un hombre de 60 años, serio y discreto, que nunca había dejado de sentir culpa por no encontrar a la niña. «Don Fernando», dijo Rodrigo cuando se reunieron en un café del centro. «No esperaba su llamada después de tanto tiempo. Necesito que investigues a alguien». Fernando le pasó una fotografía de Lucía que había tomado discretamente en el jardín. «Su nombre es Lucía Morales. Trabaja en mi casa». Rodrigo estudió la foto con atención. «¿Problemas con el personal?» «No exactamente. Solo necesito saber todo sobre ella. ¿Dónde creció? ¿En qué orfanato estuvo? Cualquier documento que exista. Certificados de nacimiento. Registros médicos. Todo». El investigador frunció el ceño. «¿Puedo preguntar por qué?» Fernando vaciló. Soñaba demasiado loco al decirlo en voz alta. Ella me dijo que la encontraron sola en una central de autobuses de Morelia hace 20 años. Tenía 7 años. No recuerda nada anterior a eso. Rodrigo se quedó inmóvil. La taza de café que estaba levantando se detuvo a mitad de camino. ¿7 años, Morelia? ¿Hace 20 años? Las fechas coinciden, Rodrigo. 3 días después de que Micaela desapareció. El investigador dejó la taza sobre la mesa con cuidado. «Don Fernando, no quiero darle falsas esperanzas. Revisamos ese caso en su momento. La niña de Morelia no tenía ninguna marca de nacimiento distintiva, ninguna cicatriz que coincidiera con Micaela, pero tampoco pudieron descartarla completamente. ¿O sí?» Rodrigo suspiró. «No,
El caso se cerró sin seguimiento adecuado. Fue un desastre burocrático. Pero, don Fernando, ¿qué probabilidad hay de que después de 20 años su hija aparezca justo en su casa como empleada doméstica? Es demasiado conveniente. Lo sé. Por eso necesito que investigues, para estar seguro, para poder dormir en paz. Rodrigo asintió lentamente. Le voy a dar toda la información que encuentre, pero prométame que no se va a ilusionar hasta que tengamos pruebas concretas. Lo prometo. Era una mentira. Fernando ya estaba ilusionado. Cada vez que veía a Lucía, buscaba señales, similitudes, gestos heredados. Era una obsesión peligrosa, y lo sabía. Mientras tanto, en la mansión, Paola intensificó sus visitas. Llegaba sin avisar, siempre con alguna excusa. Traía comida para los niños, quería recoger cosas de Elena, necesitaba hablar de asuntos familiares. Pero Fernando sabía la verdad. Paola estaba vigilando a Lucía. Una tarde, Fernando llegó temprano y encontró a Paola en la sala, hablando por teléfono en voz baja. Cuando lo vio, colgó rápidamente. «Fernando, qué sorpresa. No sabía que vendrías a esta hora. Es mi casa, Paola. No necesito avisar». Ella sonrió con tensión. «Claro, solo estaba revisando unas cosas». «¿Qué cosas?» «Nada importante. Oye, ¿dónde están los niños?» «En el jardín, con Lucía». El nombre cayó entre ellos como una piedra. Paola apretó la mandíbula. «Sí, claro. Siempre con Lucía. ¿No te parece que pasan demasiado tiempo con ella? Están felices, Paola. Por primera vez en meses, están felices. O dependientes, Fernando. Esa mujer se está volviendo indispensable. ¿Qué va a pasar cuando se vaya? Los niños van a quedar peor que antes. No se va a ir». Paola lo miró con ojos entrecerrados. «¿Cómo puedes estar tan seguro?» Fernando no respondió. Salió de la sala y se dirigió al jardín. Ahí estaban los 3 niños, sentados en el pasto formando un círculo alrededor de Lucía, quien les enseñaba a hacer coronas de flores. «Miren, así se entrelazan las margaritas», decía ella con paciencia. Despacito, para que no se rompan los tallos. Valentina tenía la lengua de fuera, concentradísima. Mateo ya había destruido 3 intentos y reía de su propia torpeza. Santiago, el más callado de los 3, trabajaba meticulosamente en su corona. Fernando se acercó sin hacer ruido. Lucía levantó la vista y le sonrió. «Señor Castellanos, mire lo que están haciendo los niños». «Papi». Valentina corrió hacia él con su corona a medio hacer. «Mira, es para ti». Fernando se agachó y dejó que su hija le pusiera la corona en la cabeza. Las flores estaban chuecas y algunos pétalos ya se habían caído, pero era la cosa más hermosa que había visto en meses. «Quedó perfecta, princesa». Lucía se rió. El sol de la tarde iluminaba su rostro, y por un momento, Fernando vio algo que lo dejó sin aliento: la forma de sus ojos cuando reía, el hoyuelo en la mejilla izquierda. Micaela tenía el mismo hoyuelo. «¿Se siente bien, señor?», preguntó Lucía. Se quedó muy callado. «Sí, yo, Lucía. Siempre has usado ese», dije. Se había fijado en él antes, pero ahora, con la luz del sol cayendo directamente sobre el cuello de Lucía, pudo verlo con claridad. Era una pequeña estrella de plata, gastada por el tiempo, colgando de una cadenita delgada. Lucía se llevó la mano al pecho, tocando el dije con ternura. «Sí, señor. Es lo único que tengo de mi pasado. Lo traía puesto cuando me encontraron en la central. Nunca me lo quito». El corazón de Fernando comenzó a latir tan fuerte que pensó que todos podían escucharlo. ¿Puedo verlo más de cerca?» Lucía pareció dudar un momento, pero luego asintió. Se quitó el collar con cuidado y se lo entregó. Fernando lo tomó con manos temblorosas. Era una estrella de 5 puntas, de plata vieja, con pequeñas abolladuras en los bordes. La giró lentamente, casi sin atreverse a respirar, y ahí estaba, grabado en la parte de atrás, con letras minúsculas casi borradas por el tiempo: «Para Micaela, con amor eterno, papá». El mundo se detuvo. Todo el aire salió de los pulmones de Fernando de golpe. El dije cayó de sus manos y rebotó en el pasto. «Señor, ¿qué pasa?». La voz de Lucía sonaba lejana, alarmada. «¿Se siente mal?». Fernando no podía hablar, no podía moverse. Lágrimas calientes comenzaron a rodar por sus mejillas
mientras miraba a Lucía como si la viera por primera vez en su vida. «Dios mío», logró susurrar. «Eres tú, eres mi hija». Lucía retrocedió, confundida y asustada. ¿Qué está diciendo, señor?» Fernando recogió el dije del pasto con dedos temblorosos y se lo mostró, señalando la inscripción. «Este dije, yo se lo regalé a mi hija el día de su 7º cumpleaños. 2 semanas antes de que desapareciera. Micaela, tú eres Micaela». Lucía negó con la cabeza, los ojos enormes. «No, eso no. No puede ser. Yo soy Lucía. Siempre he sido Lucía. El dije no miente. Lucía, tú eres mi niña, mi pequeña estrella. Te he buscado durante 20 años». Fernando no pudo contenerse más. Dio un paso adelante y la abrazó con fuerza, sollozando contra su hombro. Lucía se quedó rígida, sin saber qué hacer, temblando entre sus brazos. mi niña, repetía Fernando una y otra vez. Volviste, finalmente volviste a mí». Los trillizos miraban la escena sin entender, con caras de preocupación. Valentina comenzó a llorar también, sin saber por qué, y entonces, como un trueno, llegó la voz de Paola desde la entrada del jardín. «Esto es ridículo». Todos se giraron. Paola estaba parada ahí, con el rostro rojo de furia. «Es una farsa, una mentira, Fernando. ¿No ves lo que está haciendo? Te está manipulando. Es una estafadora». Fernando soltó a Lucía y se giró hacia su cuñada con ojos de fuego. «Mira el dije, Paola, mira la inscripción. Un dije viejo no prueba nada. Pudo haberlo robado, pudo haberlo comprado en cualquier lado. Era único, lo mandé a hacer especialmente para ella». Paola señaló a Lucía con dedo acusador. «Y qué casualidad que justo esta mujer lo tenga». Fernando piensa con la cabeza. «Es el cuento perfecto para una cazafortunas. Llegó a tu casa, se ganó a los niños, y ahora inventa que es tu hija desaparecida. Es tan obvio». Fernando caminó hacia Paola con pasos firmes. «Haremos una prueba de ADN. Mañana mismo. Y cuando se confirme que Lucía es Micaela, quiero que te disculpes de rodillas». Paola soltó una risa histérica. «¿Una prueba de ADN? Perfecto. Hazla. Y cuando salga negativa, quiero que la corras de esta casa de inmediato». Se giraron ambos hacia Lucía, quien estaba pálida como fantasma, con las manos temblando. Yo no entiendo qué está pasando», susurró. «No quiero problemas. Si prefieren que me vaya, no te vas a ningún lado», dijo Fernando con firmeza. «Vamos a resolver esto. ¿Aceptas hacerte la prueba?» Lucía asintió lentamente, con lágrimas en los ojos. «Sí, señor, lo que usted diga». La tensión en la mansión Castellanos se podía cortar con un cuchillo. Después de la confrontación en el jardín, Paola se había marchado hecha una furia, pero no sin antes jurar que demostraría que Lucía era una impostora. Fernando pasó esa noche sin dormir, sentado en su estudio, mirando el dije de plata bajo la luz de la lámpara. Lo había examinado cientos de veces ya, buscando alguna señal de que pudiera estar equivocado, pero la inscripción seguía ahí, clara e innegable. «Para Micaela, con amor eterno, papá». Sus propias palabras, su propia letra, grabada 20 años atrás por un joyero de la Plaza del Sol. A la mañana siguiente, Fernando llevó a Lucía a una clínica privada en Guadalajara. El doctor Méndez, un genetista de confianza, los recibió personalmente. «Don Fernando, entiendo la urgencia de la situación», dijo mientras preparaba el material para las muestras. «Los resultados estarán listos en 1 semana, 10 días máximo si queremos máxima precisión. Necesito que sea confidencial», insistió Fernando. «Absolutamente confidencial. Por supuesto, nadie más que ustedes 3 y yo sabremos de esto». Lucía estaba sentada en la silla del consultorio, pálida y callada. No había dicho más que lo necesario desde la noche anterior. Fernando se sentó junto a ella mientras le tomaban la muestra de sangre. «¿Te sientes bien?», le preguntó con suavidad. Ella asintió sin mirarlo. «Sí, señor. Solo estoy confundida». «Lo sé. Yo también». Lucía finalmente lo miró. Tenía los ojos rojos de haber llorado. «¿Y si soy ella, señor? ¿Y si soy su hija de verdad? No sé cómo ser esa persona. Yo solo sé ser Lucía, una muchacha de Michoacán que limpia casas para sobrevivir».
Fernando le tomó la mano. Entonces seguirás siendo Lucía, pero con una familia, con un padre que te ha buscado cada día durante 20 años. ¿Y si no soy ella?, susurró Lucía. Si todo esto es solo una coincidencia horrible, Fernando apretó su mano. Entonces igual te quedarás con nosotros. Los niños te necesitan. Y yo también. De regreso en la mansión, la vida continuó en una especie de pausa incómoda. Los trillizos notaban que algo estaba mal, aunque no entendían qué. Hacían preguntas que ningún adulto sabía cómo responder. ¿Por qué Lucía está triste?, preguntó Valentina una tarde, trepándose al regazo de su padre. Está pasando por un momento difícil. Princesa, ¿se va a ir? La voz de la niña se quebró. No quiero que se vaya. Ella nos hace felices. No se va a ir, prometió Fernando, aunque no estaba seguro de poder cumplirlo. Mateo, siempre el más observador de los tres, señaló algo que nadie más había notado. Lucía tiene tus ojos, papi. Son del mismo color café. ¿Es de nuestra familia? Fernando sintió un nudo en la garganta. Tal vez, hijo. Tal vez sí. Mientras tanto, Paola no se quedó de brazos cruzados. Contrató a un detective privado llamado Ernesto Ríos, un hombre sin escrúpulos conocido por fabricar evidencia cuando era necesario. Necesito que encuentres algo sobre esa mujer, le dijo Paola en su departamento del centro. Cualquier cosa, un antecedente criminal, deudas, problemas con drogas, lo que sea. Ernesto, un tipo de 40 y tantos años con cara de pocos amigos, tomó notas en una libreta gastada. ¿Y si no hay nada que encontrar? Entonces invéntalo. Paola le extendió un sobre con dinero. Pero hazlo creíble. Necesito destruir su credibilidad antes de que los resultados del ADN salgan. Ernesto contó los billetes y sonrió. Usted solo deme una semana, señora. Le voy a conseguir suficiente basura para hundir a esa muchacha. En la mansión. Lucía intentaba mantener la normalidad con los niños, pero era difícil. Las miradas de los otros empleados habían cambiado. Los rumores corrían como pólvora. La cocinera, doña Carmen, una señora de 60 años que llevaba trabajando para los Castellanos desde que Elena vivía, la había confrontado en la cocina. ¿Es cierto lo que dicen? ¿Que te haces pasar por la hija del patrón? No me hago pasar por nadie, doña Carmen, respondió Lucía, con voz cansada. Yo no pedí nada de esto. Pues más te vale que sea verdad, muchacha, porque si estás engañando a don Fernando, no te lo voy a perdonar. Ese hombre ya sufrió bastante. Lucía salió de la cocina con lágrimas en los ojos. No sabía a dónde ir, dónde esconderse. La mansión que antes le había parecido acogedora, ahora se sentía como una prisión. Se encontró con Fernando en el pasillo. Él venía del estudio, con ojeras profundas y la ropa arrugada. Lucía, espera. Ella se detuvo, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Señor, creo que es mejor que renuncie. Esto está causando demasiados problemas. No, absolutamente no, pero todos me miran como si fuera una ladrona, como si estuviera robándole algo. Fernando se acercó y le puso las manos en los hombros. Escúchame bien, no te vas a ningún lado. Vamos a esperar los resultados y vamos a resolver esto. ¿Me entendiste? Lucía asintió, aunque las lágrimas seguían cayendo. No entiendo por qué hace esto por mí, señor. Solo soy su empleada. Porque veo algo en ti, dijo Fernando con voz ronca. Algo que me hace creer que el destino nos reunió por una razón, y no voy a dejar que nadie te lastime. Nadie. 3 días después, Paola apareció en la mansión con una copia impresa de varios documentos. Irrumpió en el estudio de Fernando sin tocar la puerta. ¿Ves esto? Sabía que había algo raro con esa mujer. Fernando levantó la vista de su computadora, molesto por la interrupción. ¿De qué hablas? Paola arrojó los papeles sobre el escritorio. Lucía Morales tiene 2 denuncias por robo en Morelia, una hace 5 años, otra hace 3. Es una delincuente, Fernando. Fernando tomó los documentos y los revisó con el ceño fruncido. Efectivamente, ahí estaban, reportes policiales con el nombre de Lucía Morales, acusándola de robo en tiendas departamentales. ¿De dónde sacaste esto? Contraté a un investigador, alguien que sí hace su trabajo, no como esos inútiles que has tenido tú. Fernando llamó inmediatamente a Rodrigo Fuentes, su propio investigador. Le tomó una foto a los documentos y se los envió. Rodrigo, necesito que verifiques si estos reportes son legítimos. Pasaron 30 minutos tensos.
Paola se paseaba por el estudio con aires de triunfo mientras Fernando esperaba la llamada de regreso. Cuando el teléfono sonó, Fernando puso el altavoz. «Don Fernando, esos documentos son falsos», dijo Rodrigo sin preámbulos. «Las fechas no coinciden con el formato que usaba la policía de Morelia en esos años. Los números de folio son incorrectos. Y lo más obvio, la firma del oficial no existe en los registros. Alguien fabricó esto». Fernando miró a Paola con ojos de acero. «¿Quieres explicarme esto?». El rostro de Paola pasó de triunfante a defensivo en un segundo. Mi investigador me dio eso. Si es falso, fue él quien... Basta. Fernando se puso de pie de golpe. Basta de mentiras, Paola. Estás tratando de destruir a una mujer inocente. No es inocente, es una estafadora que te tiene engañado. La única que me ha engañado aquí eres tú. Fernando caminó hacia ella. ¿Qué te pasa, Paola? ¿Por qué haces esto? Paola finalmente explotó. Todas las máscaras cayeron. Porque te quiero. Idiota. Siempre te he querido. Desde que Elena te presentó como su novio, supe que debías ser mío, pero me tocó ver cómo te casabas con mi hermana, cómo formabas una familia con ella, y ahora que finalmente está muerta, que finalmente tengo una oportunidad contigo, aparece esta cualquiera a arruinarlo todo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Fernando miraba a Paola como si nunca la hubiera visto antes. «Vete», dijo con voz peligrosamente calmada. «Vete de mi casa y no vuelvas. Fernando, vete». Paola dio un paso atrás, asustada por la furia en sus ojos, tomó su bolso y salió del estudio a paso rápido. En la puerta, se giró una última vez. «Te vas a arrepentir», dijo con voz llena de veneno. «Cuando descubras la verdad sobre ella, vas a acordarte de mí». Fernando no respondió. Esperó hasta escuchar la puerta principal cerrarse con fuerza. Solo entonces se permitió derrumbarse en su silla, con la cabeza entre las manos. Todo esto era una locura. Y todavía faltaban varios días para los resultados del ADN. Varios días que se sentían como una eternidad. Esa noche, cuando fue a revisar que los trillizos estuvieran dormidos, encontró a Lucía sentada en el pasillo fuera de sus habitaciones. Tenía las rodillas contra el pecho y miraba al vacío. «No podía dormir», explicó cuando lo vio. «Quería estar cerca de ellos. Por si me tengo que ir». Fernando se sentó a su lado en el suelo. «No te vas a ir. ¿Cómo puede estar tan seguro? Porque algo en mi corazón me dice que eres mi hija, y aunque el ADN diga lo contrario, no voy a dejar que te alejes de esta familia». Lucía recargó su cabeza en el hombro de Fernando, y ahí se quedaron los dos, en el pasillo oscuro, esperando que amaneciera, esperando respuestas que cambiarían todo. Los días que siguieron fueron extraños. La mansión Castellanos existía en un limbo entre la esperanza y el miedo. Esperando el veredicto del ADN que lo cambiaría todo, Fernando canceló todas sus juntas de trabajo. No podía concentrarse en hoteles ni en números cuando su vida entera pendía de un hilo. Pasaba las mañanas con los trillizos, intentando mantener algo de normalidad, y las tardes observando a Lucía, buscando señales, similitudes, cualquier cosa que confirmara lo que su corazón ya sabía. Lucía, por su parte, comenzó a experimentar algo perturbador. Las pesadillas llegaron la tercera noche después de la prueba de ADN. Se despertó gritando a las 3 de la mañana, empapada en sudor frío. Fernando, que dormía mal desde hacía días, la escuchó desde su habitación y corrió escaleras abajo hacia el cuarto de servicio donde ella dormía. «Lucía», tocó la puerta con urgencia. «¿Estás bien?». La puerta se abrió. Lucía estaba temblando, con el cabello pegado a la frente y los ojos desorbitados. «Lo vi», susurró. «Lo vi todo». Fernando entró sin pedir permiso y encendió la luz de la mesita. Lucía se sentó en la cama, abrazándose a sí misma. «¿Qué viste? ¿Un parque? ¿Había juegos? ¿Un columpio rojo y amarillo? Yo estaba columpiándome. Alguien me empujaba. Una voz que me decía, «Más alto, mi estrella, más alto». Fernando sintió que se le erizaba la piel. Mi estrella era exactamente como le decía a Micaela. «¿Qué más?», preguntó con voz temblorosa. Una mujer se acercó. No recuerdo su cara. Estaba borrosa. Me dijo que mi papá me esperaba del otro lado del parque.
que fuera con ella. Yo me bajé del columpio y la seguí. Lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Lucía, y después todo se vuelve negro. Solo recuerdo miedo, mucho miedo, y estar en un lugar oscuro, y llorar llamando a mi papá, pero nadie venía. Fernando se sentó junto a ella en la cama, y la abrazó mientras sollozaba. Su propia garganta ardía con lágrimas contenidas. Ese día en el parque, dijo con voz rota. Yo estaba sentado en una banca, revisando unos documentos de trabajo. Elena me había dicho que vigilara a Micaela, pero yo estaba distraído. Cuando levanté la vista, ya no estaba. Busqué por todas partes. Grité su nombre hasta quedarme ronco, pero se la había tragado la tierra. Lucía se apartó un poco para mirarlo. ¿Usted cree que yo soy ella? Cada fibra de mi ser lo cree, pero no hay forma de estar seguro hasta que lleguen los resultados. Lo sé. Se quedaron en silencio por un momento, escuchando el tic-tac del reloj en la pared. ¿Sabe qué es lo que más me asusta?, dijo Lucía finalmente. Que sea verdad, porque si soy su hija, significa que perdí 20 años que pude haber pasado aquí, en esta casa hermosa, con un papá que me quería. En lugar de eso, estuve sola en orfanatos fríos donde nadie te abraza, donde nadie te dice que vales algo. Lo siento. Fernando apenas podía hablar. Si es verdad, si tú eres Micaela, nunca me voy a perdonar por no haberte encontrado. No fue su culpa. Fui yo quien se distrajo. Fui yo quien... Lucía le puso un dedo en los labios. Si soy ella, entonces no lo culpo. Usted no sabía lo que iba a pasar. Nadie lo sabía. Las pesadillas continuaron las noches siguientes, cada vez más vívidas, más detalladas. Lucía recordaba fragmentos. Una mujer con perfume fuerte, un auto viejo que olía a cigarros, una habitación con papel tapiz de flores amarillas, y siempre, la sensación de pérdida aplastante. Durante el día, Fernando pasaba tiempo con ella, contándole historias de Micaela. Le mostró álbumes de fotos, videos caseros, dibujos que su hija había hecho en el kinder. Mira, este lo hizo cuando tenía 6 años, dijo Fernando, mostrándole un dibujo de una familia hecha con crayones. Es ella, soy yo, es Elena. Y ahí está nuestro perro, Rocky. Se murió hace años. Lucía tocó el dibujo con reverencia. ¿Puedo quedármelo? Es tuyo. Todo esto es tuyo. Los trillizos notaban que algo había cambiado entre su papá y Lucía, aunque no entendían exactamente qué. Una tarde, mientras Lucía les preparaba la merienda, Valentina preguntó algo que los tomó desprevenidos. Lucía, ¿tú vas a ser nuestra hermana? Lucía casi deja caer el plato que sostenía. ¿Por qué dices eso, mi amor? Porque papi dijo que tal vez eres de la familia. Y yo quiero que seas mi hermana. Ya no quiero estar triste. Mateo intervino, serio como siempre. Yo también quiero que seas nuestra hermana. Desde que llegaste. Todo es mejor, Santiago, el más callado. Solo asintió mientras mordía su sándwich. Lucía miró a Fernando, quien observaba la escena desde la puerta de la cocina. Él asintió levemente, dándole permiso. Pues, tal vez sí sea su hermana, dijo Lucía, arrodillándose para quedar a la altura de los niños. Pero es un secreto todavía. Tenemos que esperar un poquito más para estar seguros. Va. Los 3 niños asintieron solemnemente, aunque sus caritas brillaban de emoción. 5 días después de la prueba, Rodrigo Fuentes llamó a Fernando con información. Don Fernando, encontré algo. El orfanato donde Lucía estuvo los primeros años ya no existe. Pero localicé a la directora. Está retirada, viviendo en Morelia. Accedió a hablar conmigo. ¿Y qué dijo? Que recuerda perfectamente a Lucía. Dijo que era una niña especial, que siempre cantaba esa canción de cuna, la misma que usted me mencionó. Fernando se aferró al teléfono. ¿Algo más? Sí. La directora guardó algunos objetos personales de los niños que pasaron por el orfanato. Tiene una caja con cosas de Lucía, dibujos, principalmente. Don Fernando, uno de esos dibujos, es idéntico al que me mostró de Micaela. La misma familia, el mismo perro. Fernando sintió que las piernas le temblaban. ¿Cómo es posible? La memoria, don Fernando, incluso cuando la mente consciente olvida,
El subconsciente guarda fragmentos. Los niños procesan el trauma a través del arte. Lucía dibujaba lo que no podía recordar. Esa noche, Fernando le contó todo a Lucía. Le mostró las fotos que Rodrigo le había enviado de los dibujos del orfanato. Lucía se quedó mirándolos durante largo rato, con las manos temblando. «Yo hice esto», susurró. «Yo dibujé esta familia, pero no sabía por qué. La maestra del orfanato me preguntaba de quién era la familia, y yo no sabía qué responder. Solo sabía que tenía que dibujarla. Porque era tu familia», dijo Fernando. «Porque en algún lugar profundo de tu ser me recordabas». Lucía comenzó a llorar quedamente. «Pasé tantos años sintiéndome vacía, como si me faltara una parte. Todos los demás niños en el orfanato al menos sabían de dónde venían, sabían por qué estaban ahí, pero yo no. Yo solo tenía este hueco enorme en el pecho que nunca se llenaba». Fernando la abrazó mientras lloraba, y por primera vez en 20 años, sintió que ese mismo hueco en su propio pecho comenzaba a cerrarse. 2 días antes de que llegaran los resultados del ADN, Paola hizo un último intento desesperado. Llamó a varios miembros de la familia Castellanos, tíos, primos, incluso amigos cercanos, y los citó a una reunión urgente sobre la situación. 12 personas aparecieron en la casa de uno de los tíos de Fernando. Paola les presentó su caso, que Fernando estaba siendo manipulado por una mujer sin escrúpulos que se había inventado una historia para quedarse con la fortuna familiar. «Tiene que estar loca», dijo la tía Margarita. «Fernando no es tonto. Está vulnerable», insistió Paola. «Perdió a Elena. Todavía no supera lo de Micaela. Esa mujer aprovechó el momento perfecto». Algunos familiares comenzaron a dudar. Otros defendieron a Fernando. La familia se dividió, pero cuando Fernando se enteró de la reunión secreta, su decisión fue clara. Llamó a todos a la mansión. «Vengan todos el viernes», dijo con voz firme. «Traeré los resultados del ADN y vamos a resolver esto de una vez por todas». El viernes llegó con una lentitud tortuosa. Fernando y Lucía apenas durmieron la noche anterior. Los trillizos sentían la tensión y se comportaban inquietos. A las 3 de la tarde, el doctor Méndez llamó. «Don Fernando, los resultados están listos». «Voy para allá». Fernando miró a Lucía, quien estaba sentada en el sofá de la sala, pálida como papel. «¿Quieres venir conmigo?». Ella negó con la cabeza. «No puedo. Prefiero esperar aquí». Fernando asintió, se inclinó y le dio un beso en la frente. «Pase lo que pase, tú te quedas con nosotros. ¿Me oyes?». «Sí, señor. Llámame papá». Lucía lo miró con ojos llenos de lágrimas. «¿Y si no soy ella? Ya eres mi hija. El ADN solo va a confirmarlo». Fernando salió de la mansión con el corazón latiendo como tambor de guerra. En 1 hora tendría en sus manos la respuesta que había esperado 20 años. La verdad que cambiaría todo. El consultorio del doctor Méndez estaba en silencio. Fernando se sentó frente al escritorio de caoba, con las manos apretadas sobre sus rodillas. Cada segundo se sentía como 1 hora. El doctor entró con un sobre blanco en las manos. Su expresión era neutra, profesional, imposible de leer. «Don Fernando», dijo, tomando asiento. «Antes de abrir esto, quiero que sepa que revisé personalmente los resultados 3 veces. No hay margen de error. Entiendo». El doctor Méndez deslizó el sobre a través del escritorio. Fernando lo miró como si fuera una bomba. «¿Quiere que se lo lea yo?», ofreció el médico. «No, yo lo haré». Fernando tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió despacio, casi con reverencia. Dentro había varias hojas con gráficas, números, términos científicos que no entendía, pero al final de la 3ª página había un párrafo en negritas que lo decía todo. Basados en el análisis de 21 marcadores genéticos, la probabilidad de paternidad entre Fernando Castellanos Ruiz y Lucía Morales es de 99,97%. Conclusión: Fernando Castellanos Ruiz es el padre biológico de Lucía Morales, con un grado de certeza mayor al 99,9%. El papel cayó de las manos de Fernando. Todo el aire salió de sus pulmones de golpe. 20 años. 20 años buscándola. 20 años de culpa. De noches sin dormir. De preguntas sin respuesta. Y ahí estaba. La verdad en blanco y negro. «Dios mío», susurró, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Es ella.
Es mi niña. El doctor Méndez sonrió con calidez. Felicidades, don Fernando. Su hija volvió a casa. Fernando no recordaba cómo llegó al auto. No recordaba cómo manejó de regreso a la mansión. Su cerebro estaba aturdido. Su corazón latía tan fuerte que pensaba que se saldría de su pecho. Cuando entró por la puerta principal, Lucía estaba esperando en el recibidor. Se puso de pie de un salto al verlo, con los ojos rojos de haber llorado. Y, preguntó con voz temblorosa. Fernando no pudo hablar. Solo abrió los brazos. Lucía corrió hacia él, y Fernando la atrapó en un abrazo que había esperado 20 años. La apretó contra su pecho, sollozando sin control. «Eres tú», repetía una y otra vez. «Eres mi niña, mi pequeña estrella. Volviste a mí». Lucía lloraba igual de fuerte, aferrándose a él como si fuera un salvavidas. «Es verdad, de verdad soy su hija. Eres mi hija». Fernando la apartó solo lo suficiente para poder verle la cara. «Eres Micaela. Eres mía, y nunca, nunca más voy a dejarte ir». Los trillizos, que habían estado escondidos en la escalera espiando, bajaron corriendo y gritando. «¡Lo sabíamos! ¡Lo sabíamos!». Mateo saltaba de alegría. «Lucía es nuestra hermana». Valentina se lanzó a abrazar las piernas de Lucía. «Ahora somos 4. Ya no vamos a estar solos, Santiago». Siempre el más tímido, se acercó despacio y le tendió un dibujo que había hecho esa mañana. Era Lucía en medio de los 3 niños, todos tomados de la mano. «Para ti, hermana», dijo con su vocecita suave. Lucía tomó el dibujo con manos temblorosas y rompió a llorar de nuevo. Se arrodilló para abrazar a los 3 niños al mismo tiempo. «Los quiero tanto», sollozó. No sabía que se podía querer tanto a alguien. Fernando los observaba con una mezcla de alegría y dolor. 20 años perdidos, 20 años que nunca recuperarían, pero al menos ahora, en este momento, su familia estaba completa otra vez. Doña Carmen, la cocinera, apareció desde la cocina limpiándose las lágrimas con el delantal. «Ay, Diosito lindo, es un milagro, un verdadero milagro». Esa tarde, Fernando llamó a Rodrigo Fuentes para darle la noticia. El investigador, un hombre que rara vez mostraba emociones, se quebró al teléfono. «Don Fernando, no sabe cuánto me alegro. Todos estos años, pensé que nunca la encontraríamos. Gracias, Rodrigo. Gracias por nunca dejar de buscar. ¿Qué va a hacer ahora? Voy a llamar a la familia. Mañana haremos una reunión. Es hora de que todos sepan que Micaela volvió». Pero antes de llamar a nadie más, Fernando llevó a Lucía, Micaela, a su estudio, cerró la puerta y se sentaron juntos en el sofá. «Hay algo que necesito decirte», comenzó Fernando. «Algo que debes saber antes de que toda la familia se entere». Micaela lo miraba con atención. «Tu mamá, Elena, ella nunca me perdonó del todo por lo que pasó. Siempre hubo una distancia entre nosotros después de tu desaparición. Intentamos seguir adelante. Tuvimos a los trillizos, pero la herida nunca sanó completamente. Lo siento, papá», susurró Micaela. No te estoy culpando. Solo quiero que entiendas que Elena te amaba con toda su alma. Si hubiera sabido que estabas viva, que ibas a volver». Su voz se quebró. «Dios, cómo desearía que estuviera aquí para verte». Micaela apretó la mano de su padre. «Yo también desearía conocerla, recordarla. Te voy a contar todo sobre ella, cada historia, cada recuerdo, para que la conozcas, aunque sea a través de mis palabras». Se quedaron en silencio un momento, procesando todo. «¿Y ahora qué?», preguntó Micaela finalmente. «¿Qué va a pasar? Ahora vamos a recuperar el tiempo perdido. Vamos a ser una familia. Y mañana vamos a enfrentar a todos juntos, incluida a Paola». El rostro de Fernando se endureció, especialmente a Paola. La noticia se regó como pólvora entre la familia Castellanos. Fernando llamó a cada miembro personalmente esa noche, invitándolos a la mansión al día siguiente. No dio detalles, solo dijo que era urgente. Paola recibió la llamada con el corazón en la garganta. Sabía lo que significaba. Lo supo en cuanto escuchó el tono triunfante en la voz de Fernando. «No puede ser», se dijo a sí misma, paseándose por su departamento. «No puede ser verdad», pero en el fondo, lo sabía.
Había perdido. Fernando nunca sería suyo. Esa noche, Micaela no pudo dormir. Fernando tampoco. Cerca de la medianoche, ella tocó la puerta de su estudio. ¿No puedes dormir?, preguntó él. No, todo esto parece un sueño. Tengo miedo de despertar y que nada sea real. Fernando se levantó y la guió hacia el sofá. Es real. Tan real como que estás aquí, conmigo. Papá. Micaela probó la palabra en su lengua. Se siente raro decir esa palabra. Toda mi vida soñé con tener un papá, y ahora que lo tengo, no sé cómo ser su hija. No tienes que ser nada más que tú misma. La mujer en la que te convertiste es extraordinaria, Micaela. Sobreviviste cosas que nadie debería sobrevivir. Eres fuerte, bondadosa, resiliente. Estoy orgulloso de ti, pero perdí tanto tiempo. No lo perdiste, lo viviste de la única forma que podías. Y ahora estamos juntos. Eso es lo que importa. Micaela recargó la cabeza en el hombro de su padre. Los trillizos están tan felices. No paran de hablar de que tienen una hermana mayor. Fernando sonrió. Les devolviste la vida. Cuando Elena murió, pensé que nunca volverían a ser los mismos. Pero tú les diste esperanza otra vez. ¿Crees que Elena me mandó a ustedes?, preguntó Micaela, que de alguna forma, desde donde esté, orquestó todo esto. No lo sé, mi niña, pero me gusta pensar que sí, que tu mamá encontró la forma de traerte de vuelta a casa. Se quedaron así, padre e hija, hasta que el amanecer pintó el cielo de naranja y rosa. Unidos después de 20 años de separación, a las 5 de la tarde del día siguiente, la mansión Castellanos se llenó de gente, tíos, primos, amigos cercanos de la familia. Todos querían saber qué era tan urgente. Paola llegó de las últimas, vestida de negro como si fuera a un funeral. Tal vez, de cierta forma, lo era, el funeral de sus esperanzas. Fernando esperó a que todos estuvieran en el gran salón. Micaela estaba a su lado, pálida pero con la barbilla en alto. Los trillizos se aferraban a su mano, protegiéndola. Gracias a todos por venir, comenzó Fernando. Los llamé porque tengo un anuncio que hacerles, uno que cambiará todo. Paola apretó los puños, preparándose para lo peor. Hace 20 años, continuó Fernando, con voz clara y fuerte. Perdí a mi hija mayor, Micaela. Fue el peor día de mi vida. Pasé 2 décadas buscándola, sin perder la esperanza de que algún día volvería. Hizo una pausa, mirando a todos los presentes. Ese día llegó. Mi hija está aquí, está viva y está en casa. Un murmullo de sorpresa recorrió el salón. Todos miraron a Micaela, quien permanecía firme junto a su padre. Esta es Micaela Castellanos, dijo Fernando, poniendo una mano en su hombro. Mi hija, comprobado por ADN con 99,97% de certeza, y cualquiera que lo dude, puede revisar los resultados que tengo aquí. Levantó el sobre del doctor Méndez. El silencio fue absoluto, hasta que uno de los tíos empezó a aplaudir. Luego otro y otro. Pronto todo el salón estaba lleno de aplausos y lágrimas, todos excepto Paola, quien estaba paralizada en su silla, mirando la escena con expresión de horror. La familia se abalanzó sobre Micaela, abrazándola, llorando, dándole la bienvenida, y Fernando, por primera vez en 20 años, sintió que todo estaba en su lugar. Su hija había vuelto a casa. Los aplausos todavía resonaban en el salón, cuando Paola se puso de pie bruscamente, tirando su silla hacia atrás. El ruido cortó la celebración como un cuchillo. «Esto es una farsa», gritó con voz estridente. Todos se giraron hacia ella. Fernando dio un paso adelante, protegiendo instintivamente a Micaela. «Paola, ya basta». ¿Qué basta? No, Fernando. Alguien tiene que decir la verdad, señaló a Micaela con dedo acusador. Esa mujer es una estafadora, una cazafortunas que se inventó toda esta historia el tío Roberto, hermano mayor de Fernando. Intervino con voz calmada. Paola, Fernando dijo que hay pruebas de ADN. Las pruebas se pueden falsificar. Paola caminó hacia el centro del salón, como una actriz en un escenario. ¿No ven lo conveniente que es todo? Una mujer joven aparece de la nada, se gana a los niños,
Seduce a Fernando con esta historia ridícula de que es su hija perdida. No es ridículo, Valentina gritó de repente, con lágrimas en los ojos. Micaela es nuestra hermana. El doctor lo dijo. Mateo y Santiago se pusieron frente a Micaela, como soldaditos defendiendo su territorio. Fernando se acercó a Paola con pasos medidos. Su voz era peligrosamente baja. Te voy a dar una oportunidad, una sola. Discúlpate con mi hija ahora mismo, o te vas de esta casa y nunca vuelves. Paola soltó una risa histérica. Disculparme, Fernando. Estás ciego. Todos están ciegos. Contraté a un investigador y... ¿Y qué? Interrumpió Fernando. ¿Fabricaste documentos falsos acusándola de robo? Sí, Paola. Lo sé. Rodrigo verificó tus pruebas. Todo falso. Un murmullo de desaprobación recorrió el salón. Algunos familiares miraban a Paola con nuevos ojos, llenos de decepción. La tía Margarita, prima de Elena, se puso de pie. Paola, ¿hiciste eso? ¿De verdad? Paola sintió que perdía el control de la situación. Todas las caras la miraban con juicio. Había perdido la batalla y lo sabía, pero no podía parar. Lo hice por ustedes, por esta familia. Alguien tenía que protegerlos de de mi hija. La voz de Fernando era de acero. De la niña que pasó 20 años sola porque yo no pude protegerla. De la mujer que les devolvió la vida a mis hijos cuando nadie más pudo. Micaela puso una mano en el brazo de su padre. Papá, está bien. Déjala hablar. Fernando la miró sorprendido. Micaela, no, de verdad. Quiero que diga todo lo que tiene que decir, para que no queden dudas. Micaela se adelantó, enfrentando a Paola directamente. Su voz temblaba, pero era firme. Sé que no me crees. Sé que piensas que vine aquí con malas intenciones, pero la verdad es que yo no sabía nada. Llegué a esta casa buscando trabajo. Nada más. No tenía idea de quién era realmente. Muy conveniente, escupió Paola. ¿Conveniente? Micaela soltó una risa amarga. ¿Sabes qué es conveniente, Paola? Crecer con una familia, tener un techo seguro, saber de dónde vienes. Yo no tuve nada de eso. Pasé mi infancia preguntándome por qué nadie me quería, por qué estaba sola. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero no las limpió. Pasé navidades viendo cómo otros niños se iban con familias que los adoptaban, mientras yo me quedaba en el orfanato. Cumpleaños sin pastel, sin regalos, sin nadie que me cantara. ¿Eso te parece conveniente? Varias personas en el salón comenzaron a llorar. La tía Margarita se llevó una mano al pecho, y cuando finalmente salí del orfanato a los 18, continuó Micaela, tuve que trabajar en lo que fuera para sobrevivir. Limpié pisos, lavé platos, cuidé niños, dormí en cuartos de azotea tan chicos que apenas cabía un colchón. Todo eso porque alguien me arrebató mi vida cuando tenía 7 años. Se giró hacia Fernando. Pero no culpo a mi papá por eso. No culpo a nadie excepto a la persona que me llevó. Y ahora que encontré mi familia, no voy a dejar que nadie me la quite otra vez. El silencio en el salón era absoluto. Incluso Paola parecía haberse quedado sin palabras. Fernando se acercó a su hija y la abrazó. Cuando habló, se dirigió a todos los presentes. Sé que esto es difícil de procesar. Yo mismo tardé días en aceptarlo. Pero las pruebas están aquí. Levantó el sobre del ADN. Pueden revisarlas. Pueden hacer más pruebas si quieren. Pero yo sé en mi corazón que esta mujer es mi hija. Sacó su teléfono y proyectó imágenes en la pantalla grande del salón. Aparecieron fotos lado a lado. Micaela a los 7 años y Lucía ahora. Miren los ojos, la forma de la nariz, ese lunar junto a la ceja izquierda. Todo está ahí. Siempre estuvo ahí. Después mostró los dibujos. El que Micaela había hecho de niña y el que Lucía dibujó en el orfanato. Eran prácticamente idénticos. Esta es la misma familia, el mismo perro, incluso la misma disposición de las figuras, porque su memoria guardó esto, aunque conscientemente no lo recordara. El tío Roberto se acercó para ver mejor las imágenes. Otros lo siguieron. Es impresionante, murmuró. La semejanza es innegable. La tía Margarita se acercó a Micaela con lágrimas en los ojos. Ay, mijita, te recuerdo cuando eras chiquita. Eras tan traviesa, siempre corriendo por el jardín.
Elena y yo te cuidábamos mientras Fernando trabajaba. Tomó el rostro de Micaela entre sus manos, estudiándolo. Tienes los ojos de tu mamá. Elena tenía exactamente esos ojos verdes con rayitas doradas. Y la forma de tu sonrisa. ¡Ay, Dios! Eres igualita a ella. Micaela comenzó a llorar de nuevo. La tía Margarita la abrazó fuerte. Bienvenida a casa, mi niña. Bienvenida a casa. Uno por uno. Los familiares se acercaron. Algunos con lágrimas, otros con sonrisas. Todos con aceptación. Abrazaron a Micaela. Le dieron la bienvenida. Le pidieron perdón por haber dudado. Todos excepto Paola. Ella permanecía de pie en el mismo lugar, con los puños apretados y el rostro descompuesto. Finalmente, cuando ya no aguantó más, explotó. Está bien, gritó. Quieren saber la verdad. Aquí está la verdad. Todos se giraron hacia ella. Te amo, Fernando. Siempre te he amado. Desde el día que Elena te trajo a casa como su novio, supe que debías ser mío, pero te casaste con ella. Te casaste con mi hermana. Su voz se quebró. Las lágrimas caían por su rostro maquillado. Pasé años viéndolos juntos, fingiendo que me alegraba por ustedes. Cuando Micaela desapareció, una parte horrible de mí pensó que tal vez, solo tal vez, los problemas los separarían. Pero no fue así. Siguieron juntos. Tuvieron más hijos. Y yo seguí sola, esperando. Fernando la miraba con una mezcla de pena y asco. Y cuando Elena murió, continuó Paola, finalmente pensé que era mi turno, que después de todo ese tiempo esperando, podrías verme, amarme. Pero entonces apareció ella, señaló a Micaela con veneno, y supe que nunca tendría una oportunidad, porque aunque sea tu empleada, aunque hayan pasado 20 años, ella siempre será más importante que yo. Se derrumbó en una silla, sollozando sin control. Solo quería que me vieras. Solo eso. Era tanto pedir. Fernando se acercó a ella lentamente. Su voz ya no tenía rabia, solo tristeza. Paola, te vi. Siempre te vi. Como la hermana de mi esposa. Como familia. Pero nunca como algo más. Y lo siento si eso te duele, pero no puedo darte algo que no tengo. ¿Podrías haberlo intentado? No, porque no te amo, Paola. Nunca te amé. Y fabricar evidencia contra mi hija, intentar destruirla, eso no es amor. Eso es obsesión. Paola levantó la vista, con el rímel corrido por las mejillas. Te vas a arrepentir cuando veas que ella no es quien dice ser. Ya lo probamos, Paola, interrumpió el tío Roberto. El ADN no miente. Es hora de que lo aceptes. Fernando se enderezó y habló con voz clara. Quiero que te vayas, Paola. Toma tus cosas y vete. No eres bienvenida en esta casa nunca más. Fernando, vete, ahora. Paola miró alrededor del salón, buscando algún aliado, alguna cara amigable, pero todos la miraban con decepción o indiferencia. Se puso de pie con dignidad forzada, recogió su bolso y caminó hacia la puerta. En el umbral, se giró una última vez. Esto no termina aquí, dijo con voz fría. Tarde o temprano, la verdad saldrá a la luz. Y se fue, dejando un silencio incómodo detrás. El tío Roberto rompió la tensión. Bueno, pues, creo que esto amerita una celebración, ¿no, Fernando? Fernando asintió, con una sonrisa cansada. Sí, una celebración, doña Carmen. Puede traer champán, la cocinera, que había estado llorando en una esquina. Corrió a la cocina. Los siguientes minutos fueron un torbellino de abrazos, preguntas y lágrimas felices. Los familiares querían saber todo sobre Micaela, dónde había estado, cómo había sobrevivido, qué recordaba. Micaela contó su historia con paciencia, aunque era dolorosa, y cada vez que se quebraba, su padre estaba ahí para sostenerla. Los trillizos no se separaban de ella, orgullosos de presentar a nuestra hermana mayor a todos. Cuando finalmente todos se fueron, ya entrada la noche, Fernando, Micaela y los trillizos se quedaron solos en el gran salón. ¿Estás bien?, preguntó Fernando a su hija. Micaela asintió, exhausta pero feliz. Estoy en casa, papá. Finalmente estoy en casa. Y por primera vez en 20 años, la mansión Castellanos no se sentía vacía. Se sentía completa. 3 semanas habían pasado desde la reunión familiar. La mansión Castellanos
Había experimentado una transformación que iba más allá de lo físico. Era como si las paredes mismas respiraran diferente, como si la luz entrara con más fuerza por las ventanas. Micaela se había mudado al segundo piso, a una habitación amplia con vista al jardín. Fernando había insistido en que eligiera la que quisiera, pero ella evitó deliberadamente su antiguo cuarto. Ese santuario de recuerdos permanecía intacto, esperando el momento adecuado para ser revisitado. Los trillizos habían florecido de formas que nadie esperaba. Mateo, el más hablador, ahora contaba a todo el mundo que tenía una hermana mayor. Santiago había empezado a escribir pequeños poemas que dejaba bajo la puerta de Micaela, y Valentina la seguía por toda la casa como una sombra feliz. Una mañana, Fernando tocó la puerta de la habitación de su hija. «Micaela, ¿puedo pasar?» «Claro, papá». Él entró con una caja grande de cartón en los brazos. La dejó suavemente sobre la cama. «Pensé que tal vez querrías ver esto. Son cosas tuyas, de cuando eras niña». Micaela se acercó con el corazón acelerado. Abrió la caja despacio, como si temiera que su contenido fuera a desaparecer. Dentro había juguetes, ropa pequeña, libros de cuentos, dibujos. Tomó un peluche de oso café, gastado y con un ojo suelto. «Osito», susurró, y de repente la memoria la golpeó como un relámpago. Se llamaba Osito. Dormía con él todas las noches. Fernando sonrió con lágrimas en los ojos. «Sí, no lo soltabas ni para bañarte. Elena tenía que lavarlo en secreto mientras dormías». Micaela abrazó el peluche contra su pecho. Cerrando los ojos, fragmentos de recuerdos comenzaron a aparecer. Una habitación rosa, cortinas con mariposas, una voz cantando canciones de cuna. «Estoy empezando a recordar», dijo con voz temblorosa. «No todo, pero pedacitos, como un rompecabezas que se va armando de a poco. No te presiones. La doctora Silva dice que los recuerdos volverán cuando estés lista». Micaela había comenzado terapia con una psicóloga especializada en trauma infantil, 2 veces por semana. La doctora Mercedes Silva llegaba a la mansión para sesiones privadas. A veces también incluía a Fernando, otras a los trillizos. «Papá», Micaela dejó el oso sobre la cama. «¿Puedo preguntarte algo sobre mamá?» «Lo que quieras». «Mi niña, ¿cómo era ella? De verdad, no la versión perfecta que todos cuentan. La persona real». Fernando se sentó en la cama, pensando cuidadosamente su respuesta. «Tu mamá era complicada, hermosa, inteligente, con un corazón enorme, pero también era terca, a veces orgullosa. Cuando desapareciste, algo en ella se rompió. Nunca volvió a ser la misma». Sacó su teléfono y le mostró un video. Era Elena, meses antes de morir, en el jardín con los trillizos. Se veía demacrada por la enfermedad, pero sonreía mientras Valentina le mostraba una flor. Incluso cuando estaba enferma, seguía siendo fuerte por los niños, continuó Fernando. «Creo que tú habrías sido muy parecida a ella si hubieras crecido aquí». Micaela observó el video con atención, memorizando cada gesto de esa mujer que era su madre. «Ojalá la hubiera conocido. Ella está aquí, en ti, en la forma en que cuidas a tus hermanos, en tu fuerza, en tu capacidad de amar a pesar del dolor». Esa tarde, Fernando llevó a Micaela al lugar al que había evitado ir, su antiguo cuarto. Cuando abrió la puerta, Micaela sintió que no podía respirar. Todo estaba exactamente como lo recordaba en sus sueños borrosos. Las paredes rosas, las cortinas con mariposas, la cama con dosel blanco. «No cambié nada», dijo Fernando quedamente. «Siempre supe que volverías». Micaela caminó lentamente por el cuarto, tocando las cosas con reverencia. Una casa de muñecas en la esquina, un librero lleno de cuentos, dibujos pegados en la pared con cinta amarillenta por el tiempo. Se detuvo frente a una foto enmarcada en la mesita de noche. Era ella con Elena. Ambas sonreían, con las caras pintadas como gatos. «Fue en una fiesta de disfraces», explicó Fernando. «Tenías 6 años. No paraste de maullar en todo el día». Micaela soltó una risa entre lágrimas. «Lo recuerdo, o creo que lo recuerdo». Es confuso. Se sentó en la cama, sintiendo el colchón bajo ella, y de repente fue como si nunca se hubiera ido, como si los 20 años perdidos fueran solo un mal sueño. «Puedes quedarte aquí si quieres», ofreció Fernando.
o mantener la habitación nueva, lo que te haga sentir cómoda. Creo que necesito tiempo antes de mudarme aquí, pero me gusta saber que está esperándome. Los días comenzaron a tomar una rutina nueva. Micaela todavía ayudaba con algunas tareas domésticas, aunque Fernando le había dicho 1000 veces que no era necesario. Me hace sentir útil, explicaba ella. No puedo estar de brazos cruzados, doña Carmen. La cocinera se había convertido en su aliada más cercana después de Fernando. Le enseñaba recetas familiares, compartía historias de cuando Elena vivía. Tu mamá hacía el mejor mole de la ciudad, decía mientras picaba chiles. Te voy a enseñar la receta. Es tradición familiar. Los trillizos entraban y salían de la cocina, robando trozos de lo que estuvieran preparando, llenando el espacio de risas y caos organizado. Una tarde, mientras Micaela ayudaba a Valentina con su tarea de matemáticas, la niña preguntó algo inesperado. ¿Extrañas tu vida de antes? Micaela dejó el lápiz sobre la mesa. ¿A qué te refieres, mi amor? Cuando eras Lucía, cuando no sabías que eras nuestra hermana. ¿Extrañas eso? Micaela pensó cuidadosamente antes de responder. A veces extraño la simplicidad. Todo era más fácil cuando no tenía que procesar 20 años de vida perdida. Pero no cambiaría esto por nada. Ustedes son mi familia. Este es mi lugar. Valentina sonrió y volvió a sus sumas. Fernando, mientras tanto, había comenzado algo que llevaba años posponiendo. Una fundación para niños desaparecidos. Usó su influencia y recursos para crear una red de búsqueda más efectiva, con base de datos de ADN actualizada y colaboración entre estados. Voy a hacer que ninguna otra familia pase por lo que nosotros pasamos, le dijo a Micaela una noche, mostrándole los planes. Tu historia va a ayudar a otros a encontrar a sus hijos. Micaela miró los documentos con orgullo. ¿Puedo ayudar? Me gustaría ser parte de esto. Me encantaría, de hecho. Estaba pensando que podrías ser la cara de la campaña. Tu testimonio podría darles esperanza a miles de familias. La noticia de la reaparición de Micaela había sido imposible de mantener en secreto. Los medios locales habían cubierto la historia, y pronto llegaron solicitudes de entrevistas nacionales. Fernando las rechazó todas inicialmente, protegiendo a su hija, pero Micaela lo convenció. Si mi historia puede ayudar a alguien, quiero contarla. Dieron una sola entrevista, cuidadosamente controlada, con un periodista de confianza. Micaela habló con honestidad sobre su vida en los orfanatos, sobre el vacío de no saber quién era, sobre el milagro de encontrar a su familia. La respuesta fue abrumadora. Cientos de familias con niños desaparecidos se pusieron en contacto. La fundación de Fernando recibió más apoyo del que esperaban, pero no todo era luz. A veces, en medio de la noche, Micaela despertaba con pesadillas, imágenes del secuestro que se volvían más claras con el tiempo, la mujer que la había tomado, el auto viejo, el miedo. En esas noches, Fernando aparecía en su puerta, como si un sentido paternal le avisara cuando su hija necesitaba ayuda. «Estoy aquí», decía simplemente, sentándose junto a ella. «No estás sola». Una noche, semanas después de todo, la familia entera se sentó en el jardín bajo las estrellas. Los trillizos ya dormían, acurrucados en una manta grande. Fernando y Micaela observaban el cielo en silencio. «¿Sabes qué es lo más loco de todo esto?», dijo Micaela de repente. «Que vine aquí buscando trabajo, pensando que solo sería otro lugar temporal, y terminé encontrando todo lo que había estado buscando sin saberlo». Fernando le pasó un brazo por los hombros. «El destino tiene formas extrañas de funcionar. ¿Crees en el destino? Ahora sí, porque ninguna coincidencia podría haberme devuelto a mi hija después de 20 años. Eso fue algo más grande que nosotros». Micaela recargó la cabeza en el hombro de su padre. «Gracias, papá. ¿Por qué? Por nunca dejar de buscarme, por mantener mi cuarto intacto, por creer en mí cuando apareció ese dije. Por todo». Fernando la abrazó más fuerte. «No tienes que agradecer nada, mi pequeña estrella. Eres mi hija. Siempre lo fuiste. Siempre lo serás». Y bajo ese cielo estrellado, rodeados por el susurro de los árboles y el respirar tranquilo de los niños dormidos, la familia Castellanos finalmente estaba completa. El hogar había sido reconstruido. 2 meses habían pasado desde que Micaela fue oficialmente reconocida como parte de la familia Castellanos. La vida había encontrado un nuevo ritmo, más feliz, más completo.
Pero Fernando sabía que todavía había heridas por sanar. Una tarde de jueves, la doctora Silva llegó para una sesión conjunta. Esta vez no solo estaban Fernando y Micaela, también había invitado a los trillizos. Hoy vamos a hablar de algo importante, comenzó la doctora, sentada en el sofá de la sala, sobre cómo procesar el pasado para poder vivir plenamente el presente. Micaela se sentó junto a su padre, con los trillizos acomodados en el suelo frente a ellos. Micaela, has hecho un progreso increíble en estas semanas, pero noto que todavía cargas con algo. ¿Quieres compartir qué es? Micaela respiró hondo. Culpa. Siento culpa todo el tiempo. Fernando la miró sorprendido. ¿Culpa por qué, mi niña? Por haber desaparecido, por no haber peleado más, por haber causado tanto dolor a esta familia, por los 20 años que perdimos. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Si hubiera sido más cuidadosa, si no me hubiera alejado de ti en el parque, Fernando le tomó las manos. Micaela, mírame. Tenías 7 años. Eras una niña. Nada de lo que pasó fue tu culpa. Pero tú sufriste tanto, mamá sufrió tanto, y todo porque yo... No. La voz de Fernando se quebró. Todo porque alguien te arrancó de nuestras vidas. Tú eres la víctima aquí, no la culpable. La doctora Silva intervino con voz suave. Fernando, creo que tú también necesitas hablar de tu propia culpa, la que has cargado durante 20 años. Fernando cerró los ojos. Este era el momento que había estado evitando. Yo era el adulto. Yo debía protegerla. Elena me había dicho, no la pierdas de vista. Y yo estaba distraído con el trabajo, como siempre, revisando correos en el teléfono mientras mi hija estaba en peligro. Su voz se hizo más grave, cuando me di cuenta de que había desaparecido. El terror que sentí fue como si el mundo se acabara. Busqué por todo el parque gritando su nombre. La policía tardó horas en llegar. Para entonces, ya era demasiado tarde. Mateo se acercó a su padre y le tomó la mano. No fue tu culpa, papi. Los niños no entienden que los adultos cometen errores, continuó Fernando. Elena nunca me lo dijo directamente, pero yo veía en sus ojos la acusación. Te dije que la cuidaras. Y tenía razón. Micaela se arrodilló frente a su padre. Papá, mírame. ¿Me estás escuchando? No fue tu culpa. Eras un buen padre que tuvo un momento de distracción. Eso no te hace responsable de lo que hizo una persona malvada. Pero si hubiera estado atento, entonces tal vez esa persona hubiera esperado otro momento o hubiera atacado de otra forma. Los depredadores encuentran la forma. Papá, tú no provocaste esto. La doctora Silva asintió. Ambos necesitan perdonarse a sí mismos. Y, Fernando, creo que también necesitas perdonar a Elena. Fernando levantó la vista bruscamente. ¿Perdonar a Elena? Por la distancia que se creó entre ustedes después, por la culpa que ella te hizo sentir, consciente o inconscientemente, por no poder sanar juntos esa herida. Fernando se llevó las manos al rostro. Era verdad. Durante años había cargado no solo su propia culpa, sino también el peso del silencio de Elena, las cenas en silencio, las noches durmiendo en habitaciones separadas, el amor que se había ido enfriando hasta convertirse en mera coexistencia. Ella también sufría, dijo finalmente. No puedo culparla por no saber cómo manejar ese dolor. No se trata de culpar, explicó la doctora. Se trata de reconocer que ambos fueron víctimas de una situación horrible y que ninguno de los dos supo cómo ayudar al otro. Valentina se subió al regazo de su padre. ¿Tú y mami se querían? Fernando la abrazó. Sí, princesa. Nos queríamos mucho, pero a veces el dolor hace que las personas se alejen, incluso cuando se aman, como cuando yo me enojo con Mateo, pero igual lo quiero. Fernando sonrió a pesar de las lágrimas. Exactamente así. La sesión continuó durante otra hora. Hablaron de recuerdos, de pérdidas, de esperanzas. Los trillizos compartieron sus propios miedos sobre perder a alguien más de su familia. Micaela habló sobre aprender a confiar de nuevo después de tantos años de estar sola. Cuando la doctora Silva se fue, la familia se quedó en la sala, procesando todo lo dicho. ¿Saben qué necesito?, dijo Fernando de repente. Necesito ir al parque. Al lugar donde todo pasó. Micaela lo miró con ojos grandes. ¿Estás seguro? Necesito cerrar ese círculo. Y creo que tú también, al día siguiente,
Fernando, Micaela y los trillizos fueron al Parque Revolución. Era un sábado soleado, lleno de familias disfrutando del día. El mismo tipo de tarde que había sido hace 20 años. Fernando llevó a Micaela hasta el área de los columpios. Ahí, en ese mismo lugar donde todo comenzó. Aquí era, dijo, señalando un columpio rojo y amarillo. Ahí te estabas columpiando, y yo estaba sentado en esa banca. Micaela miró el columpio, sintiendo una mezcla de terror y nostalgia. Lo recuerdo. El metal estaba caliente por el sol, y había un niño en el columpio de al lado que lloraba porque quería que su mamá lo empujara más alto. Se acercó al columpio y se sentó. El metal chirrió bajo su peso. Era más grande cuando tenía 7 años, dijo con una sonrisa triste. Fernando se paró detrás de ella. ¿Quieres que te empuje? Micaela asintió. Fernando comenzó a empujarla suavemente, como lo había hecho 2 décadas atrás. Los trillizos corrieron a los otros columpios, llenando el aire de risas. Más alto, papá, dijo Micaela, y en su voz Fernando escuchó el eco de la niña que había sido. Más alto, mientras se columpiaba, Micaela cerró los ojos y dejó que el viento le golpeara la cara, y en ese momento, algo dentro de ella se liberó. El miedo, la culpa, la pérdida, todo se fue volando con el viento. «Papá», gritó riendo, «puedo tocar las nubes». Fernando reía y lloraba al mismo tiempo. «Así es, mi estrella. Puedes tocar lo que quieras». Después de un rato, se sentaron en el pasto mientras los trillizos jugaban. Micaela recogió una flor silvestre y la giró entre sus dedos. «Gracias por traerme aquí. Gracias a ti por venir. Sé que no fue fácil. Era necesario. Toda mi vida. Este lugar ha sido un agujero negro en mi memoria. Algo aterrador que no podía enfrentar. Pero ahora es solo un parque. Un lugar donde una niña jugaba antes de que algo malo pasara. No define quién soy». Fernando le acarició el cabello. «¿Sabes qué he aprendido en estos meses? Que el amor verdadero no se detiene, ni siquiera cuando todo parece perdido. Te busqué durante 20 años porque el amor que te tenía no desapareció solo porque tú no estabas. Y ahora que volviste, ese amor simplemente continuó». Micaela recargó su cabeza en el hombro de su padre. «¿Crees que mamá estaría orgullosa de mí, de la persona en la que me convertí a pesar de todo? Estaría más que orgullosa. Estaría asombrada. Te convertiste en una mujer fuerte, compasiva, resiliente. Sobreviviste cosas que la mayoría de la gente no podría sobrevivir. Y todavía tienes capacidad de amar, de cuidar, de dar. Eso es extraordinario». Los trillizos regresaron corriendo, sudados y felices. «Papi, Micaela, vengan. Hay un señor vendiendo helados», gritó Mateo. «¿Podemos? Por favor», suplicó Valentina con sus mejores ojos de cachorro. Fernando se rió. «Claro, vamos». Mientras caminaban hacia el vendedor de helados, con los trillizos saltando adelante, Fernando tomó la mano de Micaela. «¿Sabes qué? Creo que Elena está aquí con nosotros. La siento». Micaela miró al cielo, sintiendo el sol cálido en su rostro. «Yo también, papá, yo también». Esa noche, después de acostar a los trillizos, Fernando subió al ático. Ahí, en una caja vieja, guardaba todas las cartas que le había escrito a Elena después de su muerte, cosas que nunca pudo decirle en vida. Sacó una hoja nueva y escribió una última carta. «Elena, mi amor, nuestra hija volvió. Micaela está en casa. Sé que desde donde estés, tú tuviste algo que ver con esto. Gracias por guiarla de regreso a mí. Gracias por no dejar que me rindiera. Los niños están bien. Somos una familia otra vez. Y aunque tú no estás físicamente aquí, te siento en cada risa, en cada abrazo, en cada momento de amor. Descansa en paz, mi amor. Ya puedes descansar. Yo los voy a cuidar. A todos. Te lo prometo. Con amor eterno, Fernando». Dobló la carta, la puso en un sobre y la guardó junto a las demás. Era su forma de cerrar el círculo, de hacer las paces con el pasado. Cuando bajó, encontró a Micaela en la cocina preparando té. «No podía dormir», explicó ella. «Yo tampoco». Se sentaron juntos en la mesa, tomando té en silencio cómodo. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?» «Lo que quieras. ¿Alguna vez pensaste en rendirte?
En dejar de buscarme. Fernando pensó cuidadosamente. Hubo momentos oscuros donde la desesperanza casi me vence, pero cada vez que pensaba en rendirme, imaginaba tu cara si algún día volvías y descubrías que había dejado de buscarte. Eso me mantenía en pie. Me alegra que no te hayas rendido. Yo también. Mi niña. Yo también. 6 meses después, el sol de septiembre pintaba el jardín de la mansión Castellanos con tonos dorados. Era un domingo perfecto, de esos que parecen diseñados específicamente para que las familias los disfruten juntos. Fernando estaba sentado en una banca bajo el viejo roble, observando a sus hijos jugar. Los trillizos corrían por el pasto persiguiendo mariposas, sus risas llenando el aire como música. Micaela los seguía con una cámara, capturando momentos que algún día serían tesoros familiares. «Papi, mira», gritó Mateo, mostrándole un insecto que había encontrado. «Es un escarabajo verde, como de metal. Es hermoso, hijo, pero ten cuidado de no lastimarlo». Valentina se acercó corriendo con una corona de margaritas que había hecho. «Es para ti, Micaela, porque eres nuestra princesa hermana mayor». Micaela se arrodilló para que la niña le pusiera la corona en la cabeza, con los ojos brillando de emoción. «Gracias, mi amor. Es la corona más bonita que he recibido, Santiago». Siempre el artista había dibujado en su libreta y se la mostró tímidamente a su padre. Era la familia completa, Fernando alto en el centro, Micaela a su lado y los 3 trillizos al frente. Arriba, entre las nubes, había dibujado una figura femenina con alas. «Es mamá Elena», explicó. «Cuidándonos desde el cielo». Fernando sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Es perfecto, hijo. Absolutamente perfecto». Micaela se sentó junto a su padre en la banca, dejando que los niños siguieran explorando. «¿Sabes qué me di cuenta?», dijo, mirando el horizonte. «Que el amor nunca muere. Solo espera el momento correcto para volver». Fernando la miró con ternura. «¿Qué te hizo pensar eso?». «Todo. Esta familia. Tú y mamá Elena. Aunque ya no esté físicamente aquí. Los niños que perdieron a su madre pero encontraron una hermana. Yo, que perdí 20 años pero los recuperé en 6 meses de amor puro». Se quitó la corona de margaritas y la giró entre sus dedos. «Crecí pensando que estaba rota, que algo en mí era defectuoso porque nadie me quería. Pero no era así. Simplemente estaba esperando volver a casa». Fernando le pasó un brazo por los hombros. «Y ahora estás aquí, para quedarte, para siempre». La Fundación Estrella de Esperanza, que Fernando había creado en honor a Micaela, ya había ayudado a reunir a 17 familias con sus hijos desaparecidos. La base de datos de ADN había crecido exponencialmente, y Micaela se había convertido en la vocera principal, dando charlas en escuelas y conferencias. «Mañana tengo esa entrevista en Televisa», comentó Micaela. «Van a transmitirla en todo el país. ¿Estás nerviosa?» «Un poco, pero más que nada emocionada. Si mi historia puede darle esperanza, aunque sea una familia, vale la pena». Fernando la miró con orgullo infinito. «Tu mamá estaría tan orgullosa de ti, de la mujer en la que te convertiste». «Yo también estoy orgullosa de mí misma», dijo Micaela con una sonrisa. «Por primera vez en mi vida, puedo decir eso y creerlo de verdad». Los trillizos habían cambiado tanto en esos meses. Mateo, quien antes apenas hablaba, ahora no paraba de contar historias. Le había dicho a su maestra que cuando creciera quería ser detective, para ayudar a encontrar niños perdidos como su hermana. Santiago había descubierto su amor por la escritura. Cada noche escribía en su diario, y a veces le leía sus poemas a Micaela antes de dormir. Ya no era el niño silencioso que apenas comía. Ahora sonreía, participaba, vivía, y Valentina, la más pequeña, la que más había sufrido tras la muerte de Elena, ahora era una explosión de energía y alegría. Había decidido que quería ser maestra, como Micaela, que nos enseña cosas todos los días. «¿Sabes qué me asusta?», preguntó Micaela de repente. «Que un día despierte y todo esto haya sido un sueño, que siga siendo Lucía, la muchacha solitaria que limpia casas, y nada de esto haya sido real». Fernando le tomó la mano. «Es real, mi niña, tan real como el sol que nos alumbra, tan real como el amor que te tengo». Doña Carmen apareció desde la casa con una bandeja de limonada y galletas recién horneadas. «A merendar, chamacada.
gritó con su voz maternal. Los niños corrieron hacia ella como pequeños huracanes. Doña Carmen se había convertido en la abuela que nunca tuvieron, y los consentía sin medida. «Don Fernando, llegó una carta para usted», dijo la cocinera, entregándole un sobre. La dejaron en la puerta. Fernando frunció el ceño. No esperaba correspondencia. Abrió el sobre con curiosidad mientras Micaela repartía limonada entre los niños. Dentro había una sola hoja de papel con letra elegante. «Fernando, me equivoqué. En todo. El orgullo me cegó y casi destruyó algo hermoso. Vi la entrevista de Micaela en la televisión local y lloré como no lloraba desde que murió mi hermana. Ella es extraordinaria. Tú criaste una hija increíble, aunque no estuvieras presente físicamente. Eso habla de tu amor. No espero perdón, pero sí quiero que sepas que lo siento. Profundamente, cuida a esa familia. Y si algún día Micaela quiere conocer más sobre su madre a través de mis recuerdos, estaré aquí, con vergüenza, pero aquí, Paola». Fernando leyó la carta 2 veces. Luego se la pasó a Micaela. «¿Qué piensas?». Micaela la leyó con atención. «Creo que la gente merece segundas oportunidades cuando realmente cambia. No tiene que ser ahora, ni pronto, pero tal vez algún día. Eres más sabia que yo. Aprendí de mi padre». La tarde avanzó con esa tranquilidad perfecta que solo existe en los días especiales. Jugaron, rieron, contaron historias. Fernando les habló a los niños sobre Elena, compartiendo recuerdos que los mantenían viva en sus corazones. «Mamá hacía el mejor pastel de chocolate del mundo», dijo, haciendo que los ojos de los trillizos brillaran. «Tan bueno que yo siempre le robaba un pedazo antes de que lo decorara». «¿Y ella se enojaba?», preguntó Valentina. Se hacía la enojada, pero luego se reía, porque sabía que yo era un tragón sin remedio. Micaela escuchaba con atención, absorbiendo cada detalle sobre la madre que nunca conoció de adulta. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rosas, la familia se reunió en el jardín para hacer algo que se había convertido en tradición: ver el atardecer juntos. «Cada color en el cielo es un recuerdo feliz», decía Fernando siempre. «Naranja por las risas, rosa por el amor, morado por los sueños que se cumplen». «¿Y el dorado?», preguntó Santiago. «El dorado es por la esperanza, la que nunca se pierde, incluso en los momentos más oscuros». Micaela miró a su padre, luego a sus hermanos, luego al cielo que se teñía de colores imposibles. «Papá, ¿puedo decir algo?». «Claro, mi niña». Micaela se puso de pie, con los ojos llenos de lágrimas felices. «Pasé 20 años sintiéndome vacía, 20 años preguntándome de dónde venía, quién era, si alguien me extrañaba, y ahora lo sé. Vengo de aquí, de esta familia, de este amor. Soy Micaela Castellanos, hija de Fernando y Elena, hermana de Mateo, Santiago y Valentina, y soy amada. Finalmente, soy amada». Fernando se levantó y la abrazó mientras los trillizos se unían al abrazo, creando un círculo perfecto de amor y familia. «Estoy en casa, papá», susurró Micaela. «Finalmente estoy en casa. Y nunca más vas a tener que irte», respondió Fernando. «Esta es tu casa. Estos somos nosotros, tu familia, para siempre». El sol desapareció lentamente en el horizonte, dejando tras de sí un cielo lleno de estrellas que comenzaban a brillar, y en el jardín de la mansión Castellanos, una familia que había estado rota durante 20 años finalmente estaba completa. El amor había retornado, y con él, la paz que habían estado buscando todo este tiempo. Mientras caminaban de regreso a la casa, con los trillizos corriendo adelante y Fernando y Micaela caminando juntos, ninguno notó la figura que los observaba desde lejos. En su estudio, horas más tarde, Fernando encontró algo que lo hizo detenerse. Al organizar los archivos viejos del caso, una fotografía cayó de entre los papeles. Era de aquella tarde en el parque, tomada por una cámara de seguridad cercana que nunca había sido revisada adecuadamente. En la imagen, borrosa pero visible, estaba una mujer de espaldas, con un suéter rojo, tomando la mano de una niña pequeña. La niña era claramente Micaela. Fernando volteó la foto. En el reverso, con letra descolorida, alguien había escrito años atrás: «Verificar conexión con casos similares en Michoacán». Su corazón se aceleró. Tomó su teléfono y llamó a Rodrigo. «Rodrigo,
Necesito que investigues algo importante. Pero entonces se detuvo. Miró hacia la ventana, donde podía ver a Micaela leyendo un cuento a los trillizos en la sala. ¿De verdad importaba ya quién la había secuestrado? Su hija estaba en casa, estaba a salvo, estaba feliz. Tal vez, pensó, algunos misterios era mejor dejarlos sin resolver. Algunas batallas ya no valía la pena pelear. Guardó la fotografía de nuevo en la caja y cerró la tapa. El pasado ya no importaba.